Y paso a presentar a Sara Buquerín Pascual, que es psicóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Sara actualmente está desarrollando la actualización de los protocolos de valoración policial del riesgo de violencia de género, incluidos dentro del sistema Biogen, para el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y por supuesto le agradecemos muchísimo su asistencia y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, a Izquierda Unida por invitarme a hablar un poquito de Biogen. Y bueno, vamos a empezar. No sé si alguno de vosotros conoce Biogen, lo que es Biogen. En España contamos con un sistema de protección integral a las víctimas. Este sistema se creó en 2007 a partir de un requerimiento que les llega a los policías de toda España, que tenían que empezar a desarrollar valoraciones de riesgo. Las valoraciones de riesgo se han hecho a lo largo de toda la historia por parte de profesionales del ámbito de los asuntos sociales, profesionales psicólogos, profesionales del sistema de justicia, pero las valoraciones de riesgo en el ámbito policial no se desarrollaban de la misma manera. ¿Cómo es una valoración de riesgo? Una valoración de riesgo normalmente suele ser de juicio clínico estructural, en el que a través de un experto se realiza una serie de valoraciones a través de herramientas y por su juicio, basado en su experiencia y su formación, emite un dictamen de riesgo. Es decir, son muy buenas para tener un caso único porque se ajuste de alguna medida a las características únicas que presenta ese caso, pero es difícil de replicar. Digamos, menos objetivo en el sentido de que dos profesionales ante un mismo caso pueden emitir dictámenes distintos. A nivel policial, obviamente eso es un obstáculo que hay que salvar. No puede una mujer denunciar aquí en Colmenar una situación y esa misma mujer denunciar esa misma situación en Albacete y tener una valoración de riesgo distinta. Por tanto, se crea un sistema. Este sistema es un sistema experto. En 2007 se crea este sistema experto que contiene una serie de preguntas y el policía obtiene una valoración de riesgo. Esa valoración de riesgo sirve como guía para las actuaciones policiales. Además, esta valoración de riesgo tiene asociadas una serie de medidas. Cada nivel de riesgo tiene asociada una serie de medidas que son... eso es algo único y exclusivo en España. Cualquier valoración de riesgo que se hace en el mundo, pues un profesional obtiene el resultado de un riesgo medio y a partir de ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? Es a discreción del profesional establecer las medidas. En España eso no pasa. Una mujer con riesgo medio tiene una serie de medidas asociadas de protección, que van a incluir todas las medidas de los riesgos inferiores más las particulares del riesgo medio. Y esa mujer va a estar igual protegida aquí que en Madrid capital, que en un pueblo de Galicia. Igual, las medidas son iguales para todo el mundo, para todas las mujeres que estén en ese nivel de riesgo. Os voy a hacer un poco un recorrido. Este es un sistema de riesgo policial, así que os voy a hacer un poco un recorrido de cómo sería la denuncia, qué recoge, ¿no? Cómo funciona este sistema. Este sistema, al ser policial, únicamente un policía puede actuar cuando tiene una denuncia. Esa denuncia puede venir por muchas fuentes. Siempre es bueno que la víctima vaya a denunciar, obviamente porque es consciente de su situación de riesgo y quiere poner una serie de medidas, pero puede ser un familiar, puede ser servicios sociales, puede ser el propio policía actuando de oficio porque ha sido testigo. Bueno, pongamos que es la víctima, la que decide que quiere poner fin a la situación que está viviendo en casa y va a poner una denuncia. Esa mujer se sienta en una comisaría, en un puesto de Guardia Civil, en una comisaría de Policía Nacional, y pone la denuncia. Después de estar allí hablando, porque ella nunca va a ver las preguntas, o sea, esto no es un cuestionario, el sistema Biogen no es un cuestionario, no es un cuestionario que un policía saca y le dice, bueno, ponme las X.
No, no se trata de eso. Es un cuestionario, es un formulario que el policía va a tener que rellenar con toda la información que ha obtenido. Esa víctima se sienta, cuenta su historia, es informada de sus derechos, de los derechos que le asisten como víctima de violencia de género, que en España tienen muchos derechos, incluido el juicio rápido para establecer medidas, que suele ser 24 horas después de la denuncia. Y esa mujer, antes de que se levante de la silla, va a tener una valoración de riesgo y unas medidas asociadas. Es decir, va a estar protegida. El policía, después de tomar la declaración, efectúa en el sistema Biogen la primera valoración de riesgo. Y esa valoración de riesgo le da un riesgo medio. Esa mujer se va a casa ya con protección. Si tiene un riesgo medio, bajo, los niveles de riesgo en España son 5. Van desde no apreciado hasta nivel extremo. Y las medidas van agrupándose de tal manera que cada nivel superior tiene todas las medidas de protección de los niveles inferiores más las suyas propias. Bueno, esa mujer denuncia y ya tiene medidas. El sistema le ha proporcionado al policía una valoración de riesgo y esa mujer ya se va a casa con medidas. ¿Qué pasa cuando al día siguiente, si ella desea medidas de protección judiciales, hay un juicio? El juicio es una situación muy estresante, donde te tienes que enfrentar cara a cara con el agresor, donde en España es muy habitual que ocupen el mismo espacio de espera antes del juicio. Es una situación muy estresante, donde además la vida de ambos cambia por completo, y en el actual protocolo vamos a tasar esa situación, de tal manera que ahí después del primer juicio de medidas, del juicio rápido que suele ser a las 24 o 72 horas, vamos a hacer la primera evaluación de la evolución del riesgo. Y esto es, el sistema tiene dos cuestionarios. Uno que es el de la primera denuncia, que ya he explicado un poquito, que jamás se registra, jamás he contestado por la víctima como X, es el policía el que después de toda la investigación, porque además el cuestionario se puede modificar, en el sentido de que ella se va a casa con un riesgo, o sea, con unas medidas de protección y un riesgo ya establecido. Pero a lo largo de la investigación hablas con familiares, hablas con testigos, te aportan evidencias de informes médicos, etcétera, y tú puedes durante un periodo de tiempo modificar ese riesgo conforme a las nuevas averiguaciones, como una investigación policial normal. Pero lo principal es que la víctima ya tiene medidas. Y este sistema cuenta además con otro cuestionario, que es de evolución. No hay en ningún país del mundo donde se mida con unos criterios distintos cuáles son las circunstancias que han podido desarrollarse desde que la víctima denuncia, tanto en la vida de él como en la vida de ella, y que pueden modificar ese riesgo. España es el único país que cuenta con este sistema, con un sistema para medir la evolución, esas cosas que van cambiando debido a la denuncia, cómo se lo toma él, cómo lo afronta ella tiene apoyo social, él tiene apoyo social favorable a su reinserción, él está cumpliendo con las medidas de protección, existen problemas de custodia de hijos, existen problemas con la separación, él tiene adicciones, etc. Son cuestiones que hay que valorar y que modifican esa situación de riesgo. Pues en España tenemos otro cuestionario, sería el VPR. El de valoración inicial se llama VPR, Valoración Policial del Riesgo, y el de la evolución, que se va a usar para las mediciones evolutivas, se llama VPR, Evaluación Policial de la Evolución del Riesgo. El primer VPR, ahora mismo, estamos viendo si funciona al pasarlo después del juicio rápido. Después de entrevistas con víctimas, entendimos que es una situación muy estresante para ellas, muy estresante para ellos, y que requiere que ya se pueden dar ciertas variables de esa dinámica entre agresor y víctima después de la denuncia, que pueden modificar el riesgo. Así que estamos intentando ahora, estamos poniendo en estudio
porque aquí nada se va a hacer sin que se pruebe antes. Ahora estamos haciendo una serie de modificaciones y estas modificaciones están ahora mismo siendo testadas en todas las comisarías y puestos de España. Vamos a obtener una serie de valoraciones que vamos a analizar y vamos a decidir qué funciona y qué no con base científica. Bueno, la evolución, el VPER, que es tan importante porque es el único en el mundo que tiene, en nuestro sistema es el único que tiene este tipo de valoraciones de riesgo de la evolución, funciona dependiendo del nivel. El policía o guardia civil, el policía municipal, va a ponerse en contacto con la víctima y va a ver qué ha pasado, con la víctima y con el agresor, para ver cómo va. Y va a desarrollar y va a formular igualmente el formulario de evolución del riesgo. El sistema, lo ideal es que funcione y que poco a poco las víctimas vayan bajando a no apreciado, vayan bajando al riesgo no apreciado. Pero tenemos pocos casos de extremo, hay que decirlo, hay pocos casos. La curva de distribución de los riesgos, tenemos pocos casos de violencia extrema, pero son muy importantes. También es cierto que el sistema, ahora desde Secretaría se está impulsando un estudio sobre lo que se llaman homicidios de pareja, para determinar, hay muchos en los que no ha habido denuncia previa de violencia de género, otros en los que sí. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Esos casos hay que examinarlos con mucho cuidado y detenimiento porque tienen unas características diferentes al resto. Desde Secretaría se está desarrollando un estudio pormenorizado y específico de ese tipo de homicidios, de los homicidios de pareja. El sistema de evaluación de riesgo de violencia de género en España está desarrollado para detectar reincidencia, y dependiendo del nivel de reincidencia. Y se está intentando ver si hay alguna característica de los homicidios de pareja que no cuentan antes con denuncia, si se puede incluir. Pero claro, este sistema es policial y al policía solo puede actuar cuando le llega una denuncia. Entonces eso limita mucho el alcance de la protección desde el sistema que se le puede ofrecer. Pero el sistema de violencia de género, el sistema Biogen en España, no solo tiene esta herramienta, que es parte del sistema, pero al sistema pueden acceder servicios sociales, al sistema pueden acceder fiscales, pueden acceder, es decir, sí, no lo conoce mucha gente, pero al sistema lo puede acceder incluso instituciones penitenciarias, de tal manera que si yo tengo un agresor que va ahora mismo a salir en libertad con un tercer grado, yo lo pongo en el sistema. Y en el fichero de la víctima yo pongo una alerta de que él va a salir, porque ella puede no saberlo, puede no llegar al policía porque él tampoco puede acceder al sistema de instituciones penitenciarias. Entonces, instituciones penitenciarias pueden conectarse al sistema Biogen y poner la alerta. Es un sistema integral en el tipo de protección que ofrece y en el tipo de conexiones que permite. Ahora se está intentando porque hasta ahora los que más lo han usado han sido los propios policías, se está intentando que cada vez más instituciones hagan uso y vuelquen datos, que al final es lo relevante, vuelquen datos en ese fichero de la víctima para saber cuáles son sus circunstancias. Si esa víctima, por ejemplo, se traslada a otro municipio, el policía lo pone y le pasa el caso al municipio correspondiente. Entonces se está intentando que cada vez sea un sistema que integre a más personas y que obtenga más información. El sistema se creó en 2007 y ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, pero la sociedad actual demanda de una serie de características. Ha cambiado lo suficiente como para que sea necesario abordar unas nuevas cuestiones dentro del sistema. Hemos incluido la investigación que hemos estado desarrollando, se ha llevado a cabo durante 6 meses, estableciendo una revisión bibliográfica de todo lo que ha salido desde el 2007 hasta ahora en violencia de género. ¿Hay algo que no hayamos puesto ya? ¿Hay base científica para esa pregunta que están planteando en el cuestionario de Canadá, en el cuestionario de Reino Unido? Hemos hecho un análisis y creado una base de datos
con todas las características, con todos los nuevos indicadores que podríamos incluir, y se han incluido. Además de eso, hemos establecido algunas modificaciones, como incluir el acoso, tal y como está tipificado actualmente en la nueva modificación del Código Penal, que actualmente el acoso es un delito. Hemos incluido la especial protección de los menores. Los menores habitualmente son víctimas también de la violencia de género y así son recogidos ahora. Va a entrar en vigor, si no ha entrado ya, una nueva normativa que reconoce a los hijos, a los menores de una familia como víctimas de violencia de género si la madre ha sufrido también violencia de género. Y van a tener todos los derechos que tienen las mujeres víctimas, porque el niño también va a ser víctima, los menores.